nazcan niños prematuros. Entonces esos niñitos prematuros, la colocación de ellos en las incubadoras, el oxígeno que reciben y la misma prematuridad genera algunas alteraciones a nivel del desarrollo de los vasos retinianos. Y esas manifestaciones se ponen más evidentes en la cuarta semana después del nacimiento. Entonces, si usted no trata esa alteración, entonces el niñito va a ser un potencial ciego. Un ciego de esos que tenemos en la casa, en las distintas instituciones que manejan los no videntes. Entonces nosotros tenemos un programa con el equipo de retina, que esos niñitos nosotros los evaluamos. Y una vez que se detectan las alteraciones de los vasos retinianos, entonces nosotros, a través de unos medicamentos que se llaman angiogénicos, los inyectamos o usamos rayos láser para regularizar la neoformación de los vasos y evitar que esos niñitos entonces queden ciegos. De hecho, el año pasado nosotros recuperamos la visión a unos 76 niñitos que eran potenciales ciegos y nosotros le logramos recuperar la visión. Ese es un programita que a nivel privado, donde lo hacen, anda por alrededor de los 150,000 a 200,000 pesos el tratamiento, Claro, sí. porque se utiliza láser, pero además de eso se utiliza un medicamento que el costo anda por alrededor de los 52,000 pesos. Y nosotros estamos ofreciendo totalmente gratis a esa población. Y queremos extenderlo a nivel nacional, porque hasta ahora se benefician pacientes, pacientitos de aquí, de la ciudad y las áreas circunvecinas, o sea, San Cristóbal, San Pedro, ocasionalmente llegan de algunos pueblos que se han enterado de ese programa, pero nosotros quisiéramos que ese programa se desarrolle a nivel nacional y nosotros tenemos la capacidad para poder darle respuesta a eso. Otro programita que nosotros vamos, o mejor dicho, otra cosa que nosotros vamos a abrir es, nosotros tenemos el país tiene una dificultad seria y es con lo que son los trasplantes de córnea. ¿Por qué? Porque las córneas generalmente, en su gran mayoría, hay que obtenerla comprándola en el exterior. Y una córnea el costo de ello está desde 550 dólares hasta $1,000, dependiendo de la cantidad que usted mande a buscar. Y las ofertas de córnea aquí en el país, aunque han ido creciendo, son escasas, pero no hay banco que la procese. Les voy a dar la primicia a ustedes. Nosotros en el próximo mes, probablemente en los primeros 15 días del próximo mes, estaremos abriendo un banco de córnea para darle servicio a la población de escasos recursos. Y ahí viene la pregunta, el ahorro de ese banco de córnea local, ¿cuál sería para que tengamos una dimensión del impacto económico que son? Bueno, esa córnea, el procesamiento a nosotros nos saldría alrededor de $100. O sea, tendríamos que solamente en términos... Wow. Esta cifra me gusta. Eso es un impacto impresionante en la economía del pueblo dominicano. Nosotros, y las córneas fácilmente se pueden obtener, porque aquí, por ejemplo, fallecen todos los días cantidades apreciables de pacientes en los hospitales. Y la córnea es un tejido que posibilita que un paciente hasta 6 horas después de haber fallecido, usted la puede obtener. Entonces nosotros vamos a desarrollar ese proyecto, ese programa de forma y tal, de manera que una población importante de nosotros que tienen problemas de ceguera puedan recuperar su visión a través de esta trasplantación. Ahora que usted menciona el tema de las córneas y de obtener una córnea de un paciente que ha fallecido, ¿qué tanto funciona ese sistema de obtener órganos de una persona que lamentablemente pierde la vida para entonces darle vida a alguien que está en el mundo? O sea, ¿cómo funciona en la República Dominicana? Porque uno lo ve en la película que uno tiene que llenar un formulario, pero ¿cómo en la República Dominicana? En la República Dominicana, de hecho, hay una ley que establece la donación de órganos y tejidos. Y hay una institución que se llama Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, que regula todas estas situaciones. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? La resistencia por un asunto de cultura de la población dominicana a donar los órganos. Aunque eso poco a poco ha ido cambiando. Le puedo decir que, por ejemplo, la semana pasada nosotros tuvimos 4 donaciones de tejido y de órganos. Pero hay que insistir en una campaña publicitaria que no le va a servir para que las personas puedan donar.
Tú sabes que el donante encuentra también, aparte de la cultura, hay muchos obstáculos que tiene que vencer. Usted sabe que en nuestros hospitales se da la cultura de, como la doctora conoce de eso, de la búsqueda de cierto personal. Y a veces usted tiene el camillero, tiene el policía, tiene parte del equipo que trabaja en área de higienización, que cuando un paciente está en muerte encefálica, están como los buitres, dándole vuelta para Para tratar ver de cómo. ayudarlo a conseguir la compra del ataúd, la facilidad de llevarlo a una funeraria, porque eso le genera cierto Picoteo. picoteo, como Claro, dicen. Lo claro. entendemos. Sí. Entonces, a veces los coordinadores de trasplante, que en nuestro país hay alrededor de 58 coordinadores de trasplante, que son intensivistas todos, y que han hecho entrenamiento, especialmente en España, para explicarle al familiar y solicitarle la donación del órgano. Eh, Cuando van a hacer su trabajo, entonces se encuentran a veces con el obstáculo, porque el camillero lo que quiere es resolver rápido el problema y le dice, no, te van a descuartizar el familiar. Ándala, por. Entonces, no le dé, y va a durar Sí, mucho, y dura 3 horas, dura 4 horas, o sea, entonces bloquean el proceso. Pero aquí hay como le digo, hay un equipo bastante bien entrenado. Lo que falta es La publicitar cultura. y establecer que por ejemplo, ustedes como medio de comunicación y todo el que pueda, entonces ayudar a convencer a la población de que done esos órganos para que Claro. puedan servir para una población que lo necesita. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el área de problemas de pacientes en hemodiálisis, tenemos miles de pacientes que necesitan un trasplante de un riñón. Sí. Y hay un elemento que es importante a considerar. Por ejemplo, un paciente en hemodiálisis, las estadísticas establecen que esos pacientes, el 50% al primer año se mueren. Entonces, otro elemento que es importante a considerar es que desde el punto de vista económico, un paciente en hemodiálisis que necesita a veces 3, 4, 5 ingresos en el año, genera un gasto de más de $1.000.000 de pesos. Y cambiando un poquito el tema, con respecto a la planta física y la ciudad sanitaria que ustedes están ahí alrededor, ¿para cuándo se presume que estaría listo todo esto? Y si ustedes también, como forman parte de ahí, si están también ampliándose físicamente. Sí, de hecho, nosotros teníamos un edificio de consulta que fue demolido para dar paso a la construcción de la nueva ciudad sanitaria. Y en lugar de eso, entonces nos están construyendo un anexo de 5 niveles. Esto posibilitará incluso la incorporación de nuevos servicios como son, por ejemplo, lo que es un servicio de imagenología que nos permitirá tener el más moderno resonador que hay en el país, que es un resonador de 3 Tesla digital, un tomógrafo de 128 cortes, pero nos posibilitará abrir el servicio de lo que es el manejo de lo que es del accidente cerebrovascular agudo. ¿En qué consiste eso? Pacientes que hacen los famosos derrames cerebrales, para que la gente nos entienda, isquémicos. Si esos pacientes son trasladados a nuestro centro, una vez que se abre esto, en las primeras 4 horas nosotros podemos revertir el cuadro de manera total. O a través de inyecciones de medicamentos o a través de una embolectomía. Pero además, como le decía, ya yéndonos a la ciudad sanitaria de manera completa, hay un edificio completo de 7 niveles que se está construyendo, materno-infantil, que va a tener alrededor de 200 camas y va a tener también una cantidad apreciable de camas de cuidados intensivos, que es un problema grave de nuestro país, y el clínico quirúrgico, que también tendrá alrededor de 200 camas. En términos generales, cuando esto se concluya, nosotros podemos hablar de que allá habrá alrededor de 80, 90 camas de cuidados intensivos, que es un problema grave de nuestro país, porque a veces ustedes han vivido experiencias de pacientes que han fallecido por no buscando una cama de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, las autoridades están proyectando que para final de año tener el materno infantil ya listo de manera total, y para el próximo año el clínico quirúrgico funcionando a toda capacidad.
Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y nada, vamos a Agradecerle, sí, su a mantener la presencia. esperanza en estos modelos que, bueno, le suman a la salud, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a usted.